amigos que ya están listos para hablar sin censura. Teresa Montaño, periodista independiente, directora del portal The Observer, la mujer que fue pieza fundamental para que se hiciera la investigación de los miles de millones de pesos entregados en contratos por el gobierno del Estado de México a empresas fachada, una investigación periodística que publicaron medios como The Guardian y El País, y que embarró al presidente del PRI en el Estado de México y a la que fuera candidata del PRIANREDE en el pasado proceso electoral. Querida Teresa, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy bien, Vicente, muchas gracias. Buen día a todos. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Déjame también saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista independiente, escritor, autor del libro de Contexto Actual, y que precisamente nos va a llevar en el transcurso de la mesa de diálogo a hablar de García Luna. García Luna, el señor de la muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Paco? Te abrazo a la distancia. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Teresa, buenos días, gusto verte, mira, que me da gusto y que estemos aquí en esta mesa, Vicente, a la orden. Claro que sí. Déjenme preguntar, déjenme plantear qué retos. Hemos estado hablando de una Delfina Gómez que gana el proceso electoral, pero una Delfina Gómez que enfrentará muchos retos. ¿Qué retos ven? ¿Cómo ven este proceso para que asuma las riendas del Estado de México la primera mujer y por primera vez de un partido que no es el PRI? Teresa, ¿qué ves como retos para la maestra Delfina Gómez ahora que será gobernadora del Estado de México? Bueno, a partir de cómo deja Alfredo del Mazo y estos 94 años de gobiernos ininterrumpidos del PRI, es obvio que los retos son muchísimos en distintos frentes. Sin embargo, yo destacaría al menos dos en el sentido de que desde mi punto de vista deben de ser prioritarios, ¿no? El primero de ellos sería, para mi gusto, sería sí el tema de seguridad que han estado ya mencionando algunos analistas, porque se han llegado a puntos insostenibles en algunos aspectos relacionados con la seguridad. Y en el segundo tema sería, quizás ahí estarían en el mismo nivel, el tema de combatir la corrupción de manera contundente y definitiva, para que esto después no se le, digamos, no le actúe en contra. Creo que en esos dos temas debe de haber, de marcarse las prioridades. En el tema de seguridad, obviamente, la violencia de género, y hay otro aspecto que se menciona poco, pero que es muy grave y que alcanzó ya niveles realmente preocupantes y que poca gente conoce, que tiene que ver con las desapariciones en el Estado de México. Durante el mes de marzo, el Estado de México, desde febrero, marzo, desplazó a Tamaulipas en el segundo lugar a nivel nacional en desapariciones. Tenemos un acumulado de 12,700 desapariciones en términos redondos, desapariciones históricas de personas. Sin embargo, en esta administración comenzaron a incrementarse en los últimos años. Me parece que esa es una prioridad que no se ha visibilizado mucho, de la que no se habla mucho, porque, bueno, yo hice una investigación para una empresa de investigación también a principios de año, y lo que nos decían las organizaciones es que pudiera haber agentes del Estado involucrados, esto es, policías, corporaciones policíacas, MPs involucrados en estos esquemas de desaparición. El otro tema que creo que tiene que ver también con seguridad es la fabricación de culpables de manera sistemática, que comenzó a crecer también en esta administración como una forma para aparentar que se mejoraban
las estadísticas en la impartición de justicia. Este es un tema gravísimo que mantiene postradas a cientos, quizá miles de familias, y que al mismo tiempo ha derivado en otra crisis dentro de los penales de la entidad. Y bueno, y en el tema de corrupción, creo que ahí hay mucho que hacer porque es el epicentro del entorno al cual gira todo. Tenemos problemas de corrupción que ya se ha generalizado y quizás se tendrán que dar tiros precisos para empezar a desmontar, a desestructurar estos esquemas de corrupción centrados en el saqueo de los recursos públicos. Paco, ¿tú cómo ves esta serie de retos que enfrentará la maestra Delfina Gómez cuando asuma la gubernatura, el gobierno del Estado de México? Mira, Vicente, seguramente vamos a girar en torno a mismos temas, pero yo voy a ser muy concreto. Sí, hay que desmantelar una estructura priista que opera dentro del gobierno del Estado de México históricamente, no es ahora, pero en tiempos modernos, a partir de Arturo Montiel, una estructura que se ha dejado corromper, que es la que triangula contratos, que es la que obtiene obras. Así que eso seguramente vamos a girar, pero mira, primero creo que también voy en seguridad, pero muy concreto. A ningún gobernador del Estado de México, ninguno, se ha planteado nunca un proyecto para regionalizar la seguridad o las tareas de seguridad pública. A todos los gobernadores, incluido Alfredo del Mazo Maza, tienen proyectos de seguridad en todo el estado, como si fuera un ente homogéneo el Estado de México, como si sus 125 municipios respondieran a la misma problemática. Sí, podemos encontrar asesinatos, narcotráfico, podemos encontrar secuestro, desapariciones, pero ninguno se ha planteado operar una policía estatal y luego municipal que atienda a cuestiones regionales. Da la impresión que muchas veces vas al sur y ya hay policías estatales, por ejemplo, que operaban en Cuautitlán Izcalli y los envían al sur, a Lubianos, a Tlatlaya, a Ixtapan de la Sal, a donde sea, como si fuera lo mismo, y son problemáticas bien distintas. Nunca hubo un proyecto para regionalizar y para enfrentar los problemas. De pronto parece que está todo el Estado de México es el Valle de Toluca, y tampoco hubo en ningún gobierno estatal, en ninguno hubo un proyecto para regionalizar y preparar y capacitar a los agentes del Ministerio Público. Por el contrario, hay un proceso de degradación y de corrupción que nace a partir del Estado. Y mira, y algo que es muy grave, la estructura policial que hay en este momento es la que dejó Maribel Cervantes Guerrero hasta septiembre de 2020, que era la mano operativa de Genaro García Luna desde el CISEN hasta la Secretaría de Seguridad Pública. Ella dejó todo este ente de seguridad que opera ahora y que muchas veces se entorpece porque en los problemas de no solo de inseguridad, sino de, por ejemplo, crimen organizado, nacieron o se prolongaron de la mano de gobernadores como Alfredo del Mazo González, que llevó al cártel de Ciudad Juárez, lo dejó entrar en 82, más o menos, y de ahí se prolongó. Después Arturo Montiel le abrió las puertas a los narcotraficantes de Tamaulipas, y en 2002 hace un movimiento que para mí es bien, bien importante. Separa, por ejemplo, Lubianos de Tejupilco, y así que mientras el ejército custodiaba o cuidaba, vigilaba la zona de Tejupilco, los narcotraficantes empezaron a pasar por la zona de Lubianos para llegar, si bien es cierto que es muy accidentado y más lejos, hacia Lázaro Cárdenas, y desde Lázaro Cárdenas hacia el centro del país. Y luego llegó Enrique Peña Nieto, y yo lo he dicho, lo he documentado, lo he escrito en libros. Enrique Peña Nieto controlaba al narcotráfico del Estado de México a través de familiares de él y a través de personajes importantes del grupo Atlacomulco, apellidos como José Mansur Ocaña, que son
apellidos de abolengo, de sangre azul del grupo Tlacomulco. Y lo mismo funciona ahora con Alfredo del Mazo Maza, es decir, no hay ningún proyecto de seguridad pública, nunca lo hubo, y ahora menos, así que la maestra Delfina tiene que enfocarse de entrada. A mí me parece que en esos asuntos Tere tiene razón, ahí podemos darle matices, podemos darlo en la violencia de género, que es gravísima, 140 asesinatos de mujeres en razón de feminicidio, conocidos como feminicidios, pero hay que atender la seguridad pública, pero para mí dándole ese matiz de regionalizar las políticas de seguridad pública y entender que el Estado de México no es una entidad homogénea, sino que tiene problemas diversos originados por los exgobernadores. Así es. Básicamente, a ver si queda claro. La maestra Delfina Gómez se estaría enfrentando a algo que en algún momento el hoy presidente llamaba la mafia del poder, porque la mafia está en el poder todavía en el Estado de México, y será eso lo que tenga que desmontar la maestra Delfina Gómez en su lucha contra la corrupción y la impunidad, Teresa. Claro, por supuesto, creo que es uno de los objetivos, más bien de una de las ofertas que a la gente que votó por ella le llamó mucho la atención, porque la corrupción toca los hogares de los mexiquenses. Hay una encuesta que se llama, por aquí la anoté, hay una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que realiza el INEGI, ubica a la entidad en el 4º lugar en cuanto a la tasa de corrupción. Esto significa que de cada 100,000 habitantes, 32,900 aproximadamente, están tocados por la corrupción, son afectados por la corrupción cada año. Y el número de víctimas se estima en temas de corrupción en más de 17,700 casos anuales por cada 100,000 habitantes. ¿Y dónde es donde se cometen o donde la gente se queja más de la corrupción? En las autoridades, cuando tiene contacto con las autoridades de seguridad, en trámites de juzgados, básicamente. Entonces, esto mismo refleja lo que habla un poco también Francisco, ¿no? Que es en este tema de la seguridad donde se refleja mucho las afectaciones a la población en cuanto a corrupción. Pero yo todavía iría más a fondo en cuanto a corrupción específicamente. Si bien hay un esquema que se ha generalizado para el saqueo y malversación de recursos, también es cierto que los últimos gobiernos, a partir de Arturo Montiel, comenzaron a construir como una especie de línea de contención para que ninguna denuncia que tuviera que ver con corrupción procediera. En este sentido, comenzaron a modificar leyes, modificaron el Código Penal y crearon un sistema estatal anticorrupción que realmente, además de ser una ley inentendible que se aprobó en el gobierno de Erubiel Ávila y que de verdad no, o sea, es un enredo que no lleva a ningún lado. Él sacó del Código Penal algunos delitos que tenían que ver con enriquecimiento ilícito, con corrupción, para poner este sistema estatal contra la corrupción que es inoperante y que no lleva a ningún lado, y donde han sido colocadas personas que realmente en lugar no personas, digamos, son los cargos que crearon, para no personalizar, digamos, son cargos que crearon pues para contener y frenar y boicotear cualquier cosa que tenga que ver con combatir la corrupción y llevarla a los tribunales. Ahora es muchísimo más difícil en términos de leyes estatales llevar a alguien a los tribunales a ser juzgado por temas de corrupción. Por eso es que en el tema, por ejemplo, de la estafa maestra, es hora
que nadie en el Estado de México ha sido llevado a juicio. También hay otros órganos que se crearon y que más bien colocaron ahí a personas que han favorecido la impunidad. Es el caso del órgano superior de fiscalización del Estado de México, donde se colocó hace pocos años a una persona que estuvo colaborando con Jorge Olvera, quien fue el protagonista desde la Universidad del Estado de México en la estafa maestra. ¿Y qué hizo? A los pocos meses que llegó, dar carpetazo a los 27 expedientes que estaban relacionados con este caso. Y lo mismo encontramos en los órganos de control interno, en el sistema estatal anticorrupción que les estaba comentando, y en otros sistemas de vigilancia que al final de cuentas terminaron por ser cooptados, como las Contralorías Sociales, terminaron de ser cooptados por la propia administración pública y de ser corrompidos para operar en esta misma línea de contención a favor de la corrupción. Es lo que les puedo comentar. Hablando de corrupción, impunidad y de un poder judicial totalmente corrompido, dice Noroña en su discurso ayer en la permanente, podrido, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjame plantear esto, Paco. El presidente expone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría beneficiar al tío de Cárdenas Palomino, el que fuera mano derecha de García Luna, acusado de enriquecimiento ilícito, lo cual tendría un daño al erario, al dinero de todos los mexicanos. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en la mañanera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación prestar atención y resolver en contra de Gustavo Cárdenas Fuentes, tío de Luis Cárdenas Palomino, acusado de enriquecimiento ilícito. Y cito: si no lo revisan a fondo y resuelven por influyentismo, por consigna, van a dañar a la hacienda pública. Por su parte, Arturo Medina, procurador fiscal de la Nación, dio a conocer que el mencionado sujeto es tío de Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario mexicano, que fue declarado culpable de malversar recursos públicos para enriquecerse. Cárdenas Fuentes figura como el representante legal de la empresa Obses, el cual recibió directamente recursos por 4,900,000 pesos entre 2010 y 2016. Para las personas que podrían estar despistadas y confundidas, hay que recordar que Luis Cárdenas Palomino ha sido acusado de tortura. Fue la persona señalada de torturar en la televisión nacional en vivo y en directo a Israel Vallarta durante el montaje que se presentó en pantallas como la de Televisa con Carlos Loret de Mola. Luis Cárdenas Palomino, un hombre que escuchamos una y otra vez los que cubrimos el juicio contra Genaro García Luna, como el hombre que recibía las órdenes no solamente del superpolicía de Felipe Calderón García Luna, sino era el que pues iba de corre, ve y dile con los mensajes de los grandes capos del crimen organizado, reconocido por Felipe Calderón también como un gran policía y que hoy está tras las rejas. Pero no sorprendería, Paco, entendiendo que ese mismo Poder Judicial del que forma parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación le descongeló las cuentas que estaban detenidas, que estaban congeladas por la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera a la esposa de Genaro García Luna el mismo día en que un jurado lo declaraba culpable de los cargos que enfrentaba por hacer alianzas con el narcotráfico. Paco, dame tu opinión, tus comentarios ante esto que se plantea y que es muy delicado en la mañanera. Mira, Vicente, no solo es delicado, tendríamos, y lo hemos dado sin censura, todo el contexto de lo que representa Luis Cárdenas Palomino y ahora su tío, Gustavo Cárdenas Fuentes, que son ejes en el esquema de lavado de dinero de Genaro García Luna, pero Cárdenas Palomino no solo es eje del sistema lavado de dinero del cártel García Luna, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada. No, Cárdenas Palomino es el eje
de las matanzas, de la operación de los cárteles del narcotráfico en este país. Cárdenas Palomino es el primer equipo de Genaro García Luna desde 1989, fíjate, se conocieron en 89, Genaro García Luna formó una hermandad en la que en el primer grupo no entra Cárdenas Palomino, él entra inmediato después, pero inmediato después ¿con quién? Con otra persona que viene a ser fundamental en ese eje de lavado de dinero y de criminalidad de García Luna y de Felipe Calderón y de Vicente Fox Quesada. Es un conjunto. Linda Cristina Pereira Gálvez. Cárdenas Palomino le sirvió como escudo, le sirvió como negociador con otros operadores del cártel del crimen organizado. Es un eje fundamental en el esquema criminal o en el esquema policial que intentó y que controló al crimen organizado a partir de 2000 en este país. Así que tiene que tener ese contexto y tenemos que dárselo porque aquí lo hemos señalado, es parte de García Luna, el señor de la muerte. Cárdenas Palomino es un hombre fundamental y sus familiares son ejes de los esquemas de lavado de dinero y triangulación de fondos a través de Luis Cárdenas Palomino, Vicente. Así es. ¿Con qué comentario, reflexión, opinión cerrarías, Tere, esta mesa de diálogo, al menos por esta ocasión? Muchas gracias. Bueno, pues que yo espero, y como seguramente gran parte de la población, que dentro de las prioridades de la maestra Delfina Gómez se incluya los temas relacionados con corrupción, se les dé una prioridad y se den tiros de precisión para que después esto no le afecte más adelante, como ha ocurrido con el presidente López Obrador, que alargó mucho quizás y no pudo después profundizar. Cerraría con eso y por favor que también que no se olvide de las madres que están buscando a sus hijos, a sus esposos, y de las madres que están afuera del Palacio de Gobierno de Toluca desde hace 12 días demandando una mesa para ser escuchadas porque sus familiares son víctimas de fabricación de delitos y están encarcelados siendo inocentes. Con eso cierro. Muchas gracias. Claro que sí. Tere, ¿en dónde podemos seguir tu trabajo? ¿En dónde te podemos apoyar? Gracias. Bueno, si nos pueden seguir, por favor, en nuestra página de Observer, Periodismo y Verificador del Discurso Público. Estamos en Facebook, en Twitter y también a mí también me pueden seguir, Maritel 171, y de ahí ya se pueden conectar. Te mando un abrazo, Tere. Estamos al pendiente de la situación por las reacciones que sigan habiendo luego de la investigación que de alguna manera encabezaste para que se publicara en medios como The Guardian y El País de España. Mi querido Paco, ¿con qué cierras? Y obviamente te pido también que al final nos compartas tus redes sociales. Vicente, mira, yo varias cosas. Primero, el caso del tío de Luis Cárdenas Palomino hay que seguirlo muy de cerca. Es fundamental para la operación del crimen organizado en este país. Así que hay que seguirlo, hay que ver qué va a determinar. Yo estoy pendiente de eso. Pero no, mira, en el caso del Estado de México, estoy convencido que la maestra tiene algunos retos que puede resolver en lo inmediato. Y seguramente los resultados no se van a notar inmediato, pero sí su trabajo. Uno, el desmantelamiento de la estructura priista que opera la corrupción desde hace mucho tiempo en el gobierno del Estado de México. Dos, la regionalización de la seguridad pública para atender a un estado tan complejo, un estado de entre 18 y 19 millones de habitantes, que ha sido penetrado desde 1982 por el tráfico de drogas primero, después por el crimen organizado de la mano de los gobernadores del Estado de México. Y tercero, que también es algo que puso en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador tan pronto llegó a la presidencia de la República, la redistribución del ingreso.
urge en el Estado de México, una entidad que tiene 9 millones de habitantes en la pobreza, otros 5 con algún nivel de pobreza y una clase alta muy poderosa económicamente hablando, urge que ponga en marcha políticas para redistribuir la riqueza y meter en cintura a grupos como el pulpo camionero que sirven a intereses priistas. Así que hay cosas que se pueden hacer, la seguridad, la regionalización, para atender la violencia de género, también la puede atender de inmediato. Y tercero, la redistribución del ingreso, que es el estado más rico de este país, con muchos millones de pobres, casi 3 millones de personas en pobreza extrema, y eso no se puede aceptar. El presidente López Obrador, cuando tomó posesión, puso en marcha un proyecto de redistribución del ingreso que se ha notado hasta hoy, y yo espero que la maestra haga eco de esa política. Y después, el último, que es igual de importante, lidiar con el Poder Judicial del Estado de México, que es un ente que, como a nivel federal, se pudrió hace mucho tiempo. Vicente, yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Muchas gracias, Vicente, un abrazo para Tere y muchas gracias por estar en esta mesa. Claro que sí, te mando un abrazo, Paco, un abrazo, Tere, estamos al pendiente, que pasen excelente tarde. Y bueno, a ver, hay conferencia, grábeme, don David,